Primera de Corintios capítulo 6. 1 Corinthians chapter 6. Vamos a estar leyendo del 1 al 11. Así que vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto es ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Señor, te damos gracias. Ayúdanos a recibir esta palabra con un corazón humilde a ti, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Se pueden sentar? Les decía antes de comenzar a leer que fue un capítulo que me estremeció bastante. Hay mensajes que uno trae un domingo y uno no espera ese momento para poder predicarlo. Pero hay mensajes que al uno mismo ser reprendido entiende que la palabra es fuerte. Pero como Pablo decía en alguna ocasión, ya no estamos para tomar leche, sino para comer vianda. ¿Verdad? Y esto me hizo meditar, porque cada día aprendemos más. Hay muchos libros. Puedes buscar en Amazon, puedes buscar en diferentes librerías de cómo uno administrar la iglesia, de cómo uno poder correr la iglesia más efectivamente. Y buscamos muchos libros y buscamos tanta, ¿verdad? Es como los que van a ser padres, leen muchos libros, pero no es hasta ese momento, ¿verdad? Que viven la experiencia. Y asimismo, a veces leemos muchos libros y nos olvidamos que en la Biblia están las instrucciones.
Y esta era una de las cosas que me quebrantaba. Y yo decía, a veces quiero buscar mucha información de cómo administrar la congregación. Y el último lugar que buscamos es la misma palabra de Dios. La misma palabra de Dios nos dice cómo pastorear una grey. La misma palabra de Dios nos enseña cómo trabajar diferentes pleitos. La misma palabra de Dios nos enseña qué permitimos y qué no permitimos. Y cómo se debe elaborar un cuerpo de gobierno en la iglesia. Digo estas palabras. Hoy voy a ser un poquito más pasivo, ¿verdad? Quizás lo pentecostal no me va a salir mucho hoy. Pero a veces yo, en los ministros jóvenes, me incluyo. A veces hay esta tendencia de menospreciar los de los tiempos antiguos. De menospreciar los que levantaron las iglesias. Y mi comentario que voy a hacer no viene con un motivo despectivo de menospreciar el trabajo y la labor de aquellos que llegaron a Puerto Rico por primera vez, que llegaron a diferentes países en Latinoamérica por primera vez. Como dice el coro, en el año 16 llegaron los pentecostales. Y como buen puertorriqueño el que canta dice al de arriba y al de abajo, ¿verdad? Pero tenemos que entender que lo que voy a decir, gracias a ellos, yo tengo que entender que estoy aquí. Nos enseñaron muchas cosas buenas. Nos dieron muchas herramientas. Nos dieron muchos grandes ejemplos. Pero sí también tengo que reconocer que a través de los tiempos la estructura de lo que es una congregación se fue alejando un poco más de lo establecido de las Escrituras. Y son cosas que tenemos que reconocer. Tenemos que entender que la forma de gobierno poco a poco comenzó alejándose de lo que dice la Escritura. Vemos hoy en día iglesias, gracias a Dios puedo decir que este no es el caso, tengo muchos que me ayudan. Pero vemos el caso de muchas congregaciones donde el pastor lo hace todo. Es el que predica, es el que construye, es el que hace la ruta, es el que tiene que hacer todas las visitas, es el que tiene que hacer todo. Y poco a poco eso se fue llevando de generación en generación, en generación, en generación. Ignoramos un suceso que sucedió en Hechos capítulo 7. En Hechos capítulo 7 dice que las viudas griegas comenzaron a quejarse de que como que se estaban atendiendo más a las viudas, no iba a decir las viejas, Dios mío, a las viudas judías, a las viudas judías que a las viudas griegas. Y esa queja se le llevaron a los apóstoles. ¿Y cuál fue la respuesta de los apóstoles? Nosotros tenemos que enfocarnos en la predicación y en la enseñanza del evangelio. Busquemos 7 varones llenos de buen testimonio, llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. Porque cuando escogieron los 7 diáconos,
la distribución de los alimentos era un proyecto grande. Y al ser un proyecto grande, los apóstoles, al enfocarse en la enseñanza y al enfocarse en la predicación, comenzaron a descuidar esa área. Y la misma iglesia primitiva nos enseña el orden de trabajo. Los mismos apóstoles dijeron, necesitamos 7 hombres. ¿Qué quiere decir? Hay una palabra clave y es delegar. Delegar. Y nosotros tenemos que educarnos. Porque los apóstoles nos dijeron, no, es que nosotros somos los únicos que tenemos la unción de delegar. En una ocasión, Jesús se molestó con los mismos apóstoles, con los mismos discípulos. Porque cuando él baja acompañado de Pedro y de Juan, baja del monte, se encuentra con la situación que los discípulos que estaban abajo no podían reprender un demonio. Y Jesús se molesta con ellos. En otras palabras, ¿lo tengo que hacer todo por ustedes? El mismo Jesús nos enseña. Y tenemos que educar a las personas que nosotros como pastores no somos los únicos que tenemos la unción. La iglesia es establecida. La iglesia primitiva trabajaba con ancianos, trabajaba con diáconos, trabajaba con líderes. Y cada uno, todos trabajaban al unísono para que la obra del Señor se expandiera. Eso es algo que yo como pastor tengo que aprender también. Porque a veces los primeros culpables de que estamos haciendo todo somos nosotros. Que no aprendemos a confiar, a delegar, a soltar. En inglés hay una palabra que se llama micromanage. Que eres un micromanejador. Me inventé la palabra ahora. ¿Cuántas veces no hemos todo en alguna área, hasta en su casa? Cuando su esposo, yo digo, voy a aclarar, esto no es mi situación en mi hogar, gracias a Dios. Pero cuando el esposo lava los platos, la esposa dice, lo hiciste mal, mejor lo hago yo. Y te encuentras haciendo todo en la casa y te quejas, es que tú no ayudas. Y el esposo dice, pero es que cuando te ayudo, te quejas del trabajo que hago. Tenemos que aprender a delegar. Aunque usted vea que no lo hizo de la manera que usted lo hizo, usted felicítelo. Y por eso es que lamentablemente tenemos pastores que no duran muchos años. Lamentablemente. Porque se echan toda la carga. Y creen que son los únicos que pueden hacer las cosas bien. Yo estoy aprendiendo que yo no sé hacer todo. Mira, yo reconozco que la construcción no es mi área fuerte. Por eso usted no me va a ver aquí martillando, serruchando, porque si no, lo que va a encontrar es un desastre. Si usted me deja a mí trabajar en construcción en este lugar, el abanico va a prender con uno de los botones de la consola. El piano va a estar conectado. Reconocer que no lo puedo hacer todo. Y menos me va a querer cocinando. Amén. Y yo estudiando esto, entendía que a veces nos hemos alejado mucho de la estructura que la Biblia misma nos presenta de cómo debe correr una congregación. Pablo le escribe, hay una situación que está sucediendo. La vez pasada estábamos hablando de una inmoralidad sexual que estaba sucediendo.
Y Pablo se dirigió a ella. Hoy está hablando que parece que habían pleitos entre los hermanos. Unos se estaban engañando entre ellos mismos, se robaban. Y Pablo comienza a hablar y a enseñar, hermanos, esos pleitos se deben arreglar en la iglesia. Y yo estudiaba y yo cogiendo nota porque estoy aprendiendo de esto. Lo que sucede es que el estilo griego, que es la cultura que se adoptó bajo el Imperio Romano, cuando tú llevabas a alguien a corte, para los que vivían en ese lugar, para ellos era como ver el programa de Caso Cerrado o ver a Judge Judy. Ahí estaba todo el público y presenciaban la disputa entre los litigantes. Y Pablo le está diciendo, cuando ustedes tengan problemas en la congregación, resuélvalo en la iglesia. Y le dice que no hay gente en la iglesia que pueda trabajarlo. Y mira eso, no dice, pero ustedes no le llevaron el problema al pastor. No, dice, pero no hay sabios en la iglesia. No hay sabios en la iglesia que puedan manejar ese pleito. Y eso es una de las cosas que tengo que aprender. Es que no todo lo puedo resolver yo. Quizá hay personas aquí más sabias que yo que pueden resolver ciertos problemas. Yo he aprendido a buscar la opinión de los sabios. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Pablo le dice, porque lo que sucede es que cuando dos cristianos entran en disputa frente a un juez que no es cristiano y tienes un público que está viendo, ya ustedes perdieron. No importa quién gane el caso, los dos perdieron. Porque ya pusieron el nombre del evangelio por el piso. Y eso es lo que estaba hablando Pablo. Le dije, el simple hecho de ustedes llevar ese caso al ojo público y decir, pero estos dos no son cristianos. Gane o pierda, ya los dos perdieron. Y eso es lo que Pablo está tratando de traer en este. Resuelvan sus situaciones en la iglesia. En la iglesia hay diáconos, en la iglesia hay ancianos. Ahora nosotros tenemos, en la era moderna, le llamamos junta local, le llamamos diáconos y hay líderes. Por eso, lo que es el diaconado no puede llevarse por elección. El diaconado tiene que ser asignado directamente por el pastor, porque es una posición que conlleva, aunque todas las posiciones conllevan integridad, pero es una posición. Imagínense que yo en el grupo de los diáconos ponga a alguien que no sepa guardar un secreto. Y cuando se discuta algo lo sabe ya todo Fishburne. ¿Ve? Hay que buscar gente, dice, los apóstoles dieron personas de buen testimonio, personas llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. Por eso también, yo creo que si Pablo volviera a escribir esta carta en este siglo, hubiera incluido a Facebook, a Instagram también. Si usted tiene una disputa, no se ponga a pelear en Facebook. Hay personas que ponen cosas en Facebook y yo, esta persona tiene algo, hoy está peleando con alguien. Porque eso es indirecta, tras indirecta, tras indirecta, tras indirecta. Y después el otro por el otro lado, otra indirecta, indirecta, indirecta. Pablo dice, en otras palabras, stop it. Deja de ya estar haciendo esto. ¿Por qué? El evangelio
Esto quizás va a sonar fuerte, pero mientras yo estudiaba, estas palabras llegaban a mi mente. El evangelio vale más que mi derecho. El evangelio vale más que si me sentí ofendido, me tienes que devolver la dignidad. El evangelio vale más que nuestra dignidad. Y esto me acordaba porque verdaderamente Pablo le está diciendo a ellos, mire, ustedes saben que va a haber un momento en el futuro donde ustedes van a juzgar al mundo, y no solamente al mundo, aún hasta los ángeles. Obviamente aquí está hablando de los ángeles caídos. Usted sabe que nosotros como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, cuando sea el día del juicio, nosotros vamos a ser parte de ese juicio, de los que vamos a juzgar. Lo dice la Biblia. Entonces Pablo dice, si no sabemos cómo juzgar las cosas de aquí, ¿cómo pretendemos entonces juzgar las cosas mayores? Y yo decía, wow, Dios, a veces, mire, son situaciones que Dios nos permite en nuestra vida, en las cuales hemos sido defraudados, hemos sido engañados, y son pruebas que Dios nos pone para ver cómo vamos a actuar en ese asunto. Porque va a haber, ¿cuántas pruebas yo no he fallado? Yo no sé usted, yo he fallado muchas pruebas de ese índole, en la cual debía haber practicado la misericordia, en la cual debía haber practicado el amor, pero como me sentí tan ofendido, quise que le cayera toda la sentencia que debería tener. Yo no sé usted, yo no me voy a vestir de ángeles, pero yo reconozco, por eso es que digo que esta palabra a mí me quebrantó. Yo reconozco que hubieron muchos asuntos en mi vida que yo de haber practicado la misericordia, lo que quise fue traer sentencia a la vida de la persona. Y Pablo está diciendo, por favor, traten de resolver, hablen con los sabios de la iglesia. Hermano, si usted tiene una situación, no tiene que venir directamente a mí. Hay personas aquí que usted mismo puede reconocer que son personas sabias, porque yo no lo sé todo. Usted sabe que puede haber un momento que un consejo de uno de los sabios de aquí de la iglesia puede ser mejor que el que yo le dé. Obviamente, en lo que podamos ayudar, ayudamos. Eso es parte del pastorado. No es que el mensaje de hoy es ustedes hagan todo y yo hago nada, no. Pero es que todos trabajamos como un cuerpo de Cristo. Hay pleitos, hay diferencias. Y usted cree que no puede resolverlo uno a uno con la persona. Hable con alguien que usted sepa que es serio o seria en este lugar. Y usted dice, mira, yo voy a hablar con fulano o con fulana. Un pleito que tuvimos. ¿Usted cree que puede estar presente? Eso es un acto saludable. Es un acto saludable. Y Pablo le está diciendo, por favor, no lleven estas cosas a lo público, porque el afectado va a ser el evangelio de Cristo. ¿Usted se imagina esas dos personas que estaban ahí en el pleito, se dijeron hasta del mal que iba a morir? Y después al otro día se encuentra con usted repartiendo tratados. Y va a decir, pero usted no era la persona que estaba en pleito. Wow. Pablo le tuvo que hablar fuerte a Corintios, porque Corintios no era una iglesia fácil. Era una iglesia donde había mucho pleito, donde había muchas diferencias.
Dice el versículo 4. Mira, el versículo 4 dice, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis a juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. En otras palabras, si en la iglesia hay gente sabia, en otra versión diría, aquí en la congregación hay gente madura. ¿Para qué entonces vas a traer los problemas de tu iglesia a tus vecinos que no le sirven a Dios? A veces, ¿cómo nos vamos a ganar a nuestros vecinos y familiares si cada vez que sucede algo vas y te quejas con ellos que no le sirven al Señor? Ya están prejuiciados. Ya van a llegar a ver quién fue la persona que insultó a mi amiga, a mi vecino. Ven allí, comienzan a mirar. Aquel tiene cara, yo no sé, de buscar pleito. Yo creo que esa fue la persona que le hizo esto. ¿Sabes? Si nosotros lo que hacemos, tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos. Cosas quizás que nos afectan, que nos ofenden, hablarlos delante de personas que no le sirven al Señor. Pablo dice, arreglémonos aquí mismo. Facebook lo que hay es un lugar de mucha gente impía que lo que está buscando una excusa para calentar un popcorn. Instagram lo mismo. Y tú lo ves ahí, comiendo popcorn y leyendo comentarios. Pablo dice, si va a haber un momento que usted va a tomar una posición de juzgar al mundo, practiquemos hoy. Y mira, el versículo 5 dice, para avergonzaros lo digo, pues ¿qué no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleita en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Wow, y esto fue lo que a mí esta pregunta, a mí me cogió y me hizo llorar. Porque dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Wow, esa pregunta, cuando yo lo estaba estudiando, a mí me quebrantó. Yo no dejaba de llorar, después lo leía en el trabajo y yo por poco salgo llorando en el trabajo y me tuve que aguantar un poco. Hermanos, dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Es más importante dejarle saber a la persona para lastimar lo que me ofendiste. Wow. Pablo nos está diciendo que a veces es mejor quedarte con la ofensa, obrar a misericordia. Mucha gente ve esto como un acto de cobardía. En el barrio pueden decir, ay, tú eres, perdona la expresión, pero eso lo dicen en el barrio. Ay, pero qué bobo tú eres. Te dejaste engañar. Pero tú sabes qué, yo mejor prefiero quedarme como bobo en el cielo que como listo en la tierra. Pablo dice, pero ¿por qué mejor? Mire, por causa del evangelio. Si Cristo lo tuvo que soportar todo para que nosotros por fin pudiéramos ser salvos, ¿cómo es que nosotros vamos a dejar que cualquier ofensa manche el evangelio? Las cosas materiales vienen y se van.
y vuelve y vienen. Pero no podemos manchar la integridad del evangelio. Me ofendieron, están en tus manos. Me engañaron, están en tus manos. Me hicieron daño, están en tus manos. Me vi como la víctima, amén, está bien. No voy a tomar venganza en mis manos, porque el evangelio es muy grande. Mire, al principio cuando yo empecé a pastorear, a mí me robaron $700. Un pastor me vendió bocinas, me vendió una batería. Un pastor. Yo le envié el dinero completo y todavía estoy esperando que me llegue todo eso. Y mi corazón quiso hacer lo que hizo otra pastora, que le sucedió lo mismo con la misma persona. Esa pastora puso el retrato de él en Facebook, y dijo, tengan cuidado con este pastor que es un pillo, es un ladrón. Y mi corazón quería escribirle y decir, sí, es verdad. Yo quería darle share, y si lo podía poner más grande lo ponía. Pero tú sabes que al fin y al cabo dejé todo en las manos del Señor. Pero me enojé. Yo quería difamar a ese hombre. Yo quería ponerlo en todas las redes sociales. Todavía está pastoreando. Y a veces lo veo en Facebook hablando de santidad. Y a mí se me... Sí, porque no hay una persona más santa que ese pastor en Facebook. Y obviamente charlatán que hayas disfrutado los $700 que... Y tú sabes que hay cosas que nos nublan. Mire, aún hasta con lo más sencillo, cuando tú pediste el steak well done, y te lo dieron casi que hace mu. Y a veces, y uno se pone el porte de que a mí me tienen que servir bien. Y uno quiere dejarle saber con todo el ánimo, mira, esa comida me la hicieron mal. Y a veces uno se coge como que, uno quiere actuar como riquitillo, cuando lo que está ordenando es el 2x25. Y a veces nos ponemos a demandar a los meseros que nos traten como rey. Mire, hermano, no hay nada malo que decir, mire, me lo puede. Yo sé que fue un error y esto lo comete cualquiera. ¿Verdad? A veces hay personas que yo no me atrevo a salir con ellos a los restaurantes porque le pelean a medio mundo. Pero aún en lo más sencillo, hermanos, tenemos que tomar buen juicio. Tomar buen juicio. Y yo salí a veces con un pastor que yo conocía, que él decía, ¿me lo haces bien o no te doy propina? Y yo con la cara toda llena, todo colorado. Pero Pablo está diciendo, mejor sufre el oprobio, el agravio. Hay momentos que vas a tener que quedarte defraudado. Pero mire qué dice. Porque vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Él dice, porque aún
al tú haber sido defraudado, al no practicar misericordia, tú estás defraudando el evangelio. Y mire que Pablo se fue a otro nivel. Pablo quiso saber qué tan dañino es esas actitudes. Que mira con lo que lo compara. mire con qué lo compara. Dice, porque ese acto es conocido como un acto de injusticia. Al no practicar misericordia, estamos haciendo injusticia. Y dice Pablo, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, no erréis. Y después mire con qué compara ese acto de injusticia. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Wow. Esto tiene dos. Lo que Pablo está diciendo, primero, es que ustedes están llevando estos pleitos frente a todas esas personas que practican todas estas cosas. Y número dos, también le está queriendo decir, si practicamos la injusticia, no somos mejores que ellos. Wow, es que Pablo lo lleva a otro nivel. Y yo, Dios mío. Dice, si practicamos la injusticia, no heredaremos el reino de Dios. Si practicamos todas estas cosas, no heredaremos el reino de Dios. Y hay una lista. Hay una lista. Permíteme hacer, no tiene que ver con el tema, pero como leí este texto, es importante hacer esta aclaración. Verá, nosotros como iglesia defendemos la moral. Y estamos bajo la moral. Pero quiero hacer una aclaración en la palabra ni los afeminados. Permíteme hacer esta aclaración. Porque no podemos confundir. Si científicamente, y esto es científicamente, hay varones que nacen con menos testosterona y tienden a ser un poquito más delicados. Eso es una cosa. Aquí no está hablando de eso. Cuando habla de los afeminados y después habla de los que se echan con varones, los afeminados es como le dicen en inglés, una persona flamboyant, que abiertamente, cuando estábamos en la cultura romana, la cultura greca romana, el afeminado se le conocía el que abiertamente le dejaba saber a las personas que esa persona era homosexual. Cuando habla del afeminado, es la persona que era abiertamente, porque en la cultura greco-romana había los que se echaban con varones, pero lo tenían en silencio, en secreto. Lo hacían en sus orgías, en sus fiestas, pero los afeminados eran los que abiertamente dejaban saber lo que eran. Y usaban mucho colorido, aún en ese tiempo. Y quería hacer eso. Porque a veces hay personas, hay jóvenes, hay varones, pues hay muchos que se han criados con, todas son hembras en la casa. O de alguna manera baja la testosterona y tiende a ser un poquito, pero no
A eso no es lo que se refiere este texto. Usa la palabra del griego malokai. Malokai, que es lo que quiere decir una persona que abiertamente expresa su preferencia, ¿verdad? Y que de lejos ya tú puedes ver su preferencia. Quería hacer esto, ¿verdad? Ya aprovechando que estaba leyendo el texto. Pero hace parte de esa lista y dice que si obramos en injusticia, podemos caer en esta lista. La injusticia puede ser cuando practicamos la justicia, es la evidencia de que la salvación está en nuestra vida. Pero mira lo hermoso. El versículo 11 dice: y de esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Señor. Yo quiero que esto es un verso de esperanza. Después del regaño, después le está hablando. No te dice que no hay solución. Hay solución. Está hablando, mire, y esto es algo poderoso. Está hablando que la iglesia de Corintios estaba compuesto de personas que estaban en ese mundo, que hacían parte de esa lista. Hermanos, ¿qué es lo que está diciendo Pablo si nosotros aplicamos esta enseñanza? Es que para Dios no hay nada imposible. Dios puede salvar al idólatra, ¿cuántos lo creen? Dios puede salvar al fornicario, ¿cuántos lo creen? Dios puede salvar al adúltero. Dios puede salvar al afeminado. Dios puede salvar al que se echa con varones. Dios puede salvar a los ladrones. Dios puede salvar a los avaros. Dios puede salvar a los borrachos. Dios puede salvar a los maldicientes, estafadores. El Espíritu Santo puede traer convicción en el corazón de cada uno de ellos. En vez de orar para que Dios saque del mundo todas estas personas, vamos a orar para que Dios les cambie el corazón. Pero para eso tenemos que predicar el evangelio. Prediquémosles a Cristo. Prediquémosles la palabra de la cruz. Porque el evangelio es poder. El evangelio cambia a la persona. Entramos en el proceso. Mire, lo que dice Pablo: ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Él dice, si somos todas estas cosas, si hemos sido santificados, si hemos sido justificados, hemos sido regenerados, como dice por ahí, que se note. Que Dios nos ayude a no dejar que nuestro enojo vaya por encima de nuestras decisiones. Esta palabra, no sé para usted, pero a mí me confrontó. A mí me trajo reprensión. En ningún momento la quise predicar como que ustedes son los malos y yo el bueno. Lo prediqué como una persona que también tuvo que pasar por este proceso de reprensión a través de esta escritura. Pero terminamos con eso. Que para Dios no hay nada imposible. Predíquele el evangelio a todos. Porque el evangelio puede cambiar el corazón. Es el Espíritu Santo que convence a las personas de pecado. Usted puede pararse con esas personas que tienen todas estas ideologías y estas
comunidades y usted puede tratar de argumentar datos científicos o puede tratar de argumentar datos históricos. Y déjeme decirle, usted no lo va a poder convencer con datos históricos. Usted no lo va a poder convencer con datos ideológicos. Usted no va a poder convencerlo con datos científicos. La palabra establece, que lo leímos cuando estábamos predicando capítulo 1 de Corintios, que es la palabra de la cruz, que tiene el poder. Así que cuando usted se encuentre con una persona, no trate de convencerlos por artículos o noticias que usted escuchó. Predíquele a Cristo. Que Cristo murió por sus pecados. Que Él quiere santificarlo. Que Él quiere justificarlo. Que Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Él pagó mi precio que yo tenía que pagarlo. Cristo lo pagó. Es el Espíritu Santo que convence a la gente de pecado.